Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy traemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Algo que nadie vio venir, un giro de los acontecimientos que ha sacudido los cimientos de, bueno, ya se imaginarán de quién es. Vamos a hablar de la ruptura, sí, la ruptura, de uno de los dúos más queridos y sorprendentes que hemos tenido el placer de seguir en los últimos tiempos. Pero antes de sumergirnos en los detalles de esta inesperada separación, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas sorpresas y análisis. Créanme, después de lo que van a escuchar hoy, van a querer estar al tanto de todo lo que publicamos. Sí, amigos, la noticia que está resonando en todas las plataformas, la que ha generado miles de comentarios y especulaciones, es que Demet y Can, el dúo que nos regaló momentos inolvidables, que nos hizo reír, reflexionar y hasta soñar, va roto. Y no es una de esas pausas temporales, no, esto parece ser un adiós. Un final definitivo. La sorpresa nunca más, como los bautizamos nosotros en un momento de euforia, parece haber llegado a su fin, y la sorpresa, créanme, ha sido mayúscula. Recuerdo perfectamente cuando Demet y Can irrumpieron en la escena. Era algo fresco, algo diferente. No eran los típicos dúos que uno espera ver. Había una química palpable, una energía contagiosa que conectaba directamente con el público. Sus vídeos, sus colaboraciones, sus proyectos, todo parecía estar destinado al éxito. Y lo tuvo. Lograron una base de fans increíblemente leal, personas que se identificaban con su estilo, con su autenticidad, con esa chispa que los hacía únicos. ¿Se acuerdan de aquella serie de vídeos que hicieron sobre, bueno, ustedes ya saben, sobre ese tema tan específico que solo ellos podían abordar con tanta naturalidad y humor? Fueron un fenómeno. Generaron un impacto que trascendió las pantallas. La forma en que manejaban la crítica social, siempre con una pizca de sarcasmo pero sin perder la empatía, era algo realmente admirable. Nos enseñaron a ver las cosas desde otra perspectiva, a cuestionar lo establecido y a encontrar la belleza en lo cotidiano. La sinergia entre la picardía de Demet y la reflexión pausada de Can creaba un equilibrio perfecto que cautivaba a audiencias de todas las edades y procedencias. Sus debates, a veces acalorados pero siempre respetuosos, eran una clase magistral sobre comunicación y entendimiento mutuo. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo se llegó a este punto? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y como suele suceder en estos casos, los detalles concretos son escasos. Ambas partes han sido bastante reservadas al respecto, lo cual, lejos de aclarar las cosas, solo aviva la curiosidad y alimenta las teorías. Se habla de diferencias creativas, de caminos que se bifurcan, de proyectos personales que requieren toda la atención. Son las razones habituales, las que escuchamos una y otra vez en el mundo del espectáculo, en el mundo de los creadores de contenido. Sin embargo, cuando se trata de Demet y Can, uno sentía que había algo más. Algo más profundo, algo que iba más allá de las meras diferencias profesionales. La especulación es rampante, algunos sugieren que la presión de mantener un alto nivel de originalidad y frescura en cada proyecto empezó a pasar factura, llevando a agotamiento o a una desconexión en la visión artística. Otros apuntan a la posibilidad de que uno de ellos haya recibido una oferta profesional única e irrechazable que implicara un cambio de rumbo radical y la imposibilidad de continuar con la dinámica de dúo. Quizás fue esa intensidad que ponían en cada proyecto. Esa dedicación que transmitían. Cuando uno se involucra tanto en algo, cuando pone tanto de sí mismo, las diferencias, cuando surgen, pueden ser particularmente difíciles de navegar. Imaginen estar trabajando mano a mano, compartiendo ideas, sueños y por supuesto, mucho esfuerzo, y de repente sentir que ya no van en la misma dirección. Es un proceso doloroso, sin duda. La construcción de una identidad colectiva tan fuerte como la de Demet y Can implica una inversión emocional y creativa muy elevada. Cuando esa inversión empieza a disiparse o a dirigirse hacia cauces divergentes, el impacto puede ser devastador, no solo para ellos como individuos y como equipo, sino también para la comunidad que los ha apoyado incondicionalmente. Es como ver desmoronarse una estructura sólida que creías inquebrantable, dejando a su paso un vacío que es difícil de llenar. Y luego está el factor de la sorpresa. El nombre que les dimos, la sorpresa nunca más, cobraba un nuevo y amargo sentido.
Porque sinceramente nadie, absolutamente nadie, esperaba que esto llegara a suceder. Habíamos visto crecer su proyecto, habíamos sido testigos de cómo consolidaba y se sentía que era un viaje que apenas estaba comenzando. Por eso, cuando llegó la noticia, fue como si un rayo cayera del cielo. Un shock. La magnitud de la sorpresa se acentuaba por el hecho de que, a pesar de las inevitables tensiones que cualquier colaboración a largo plazo pueda generar, su público no había percibido señales de alarma claras. Su última aparición juntos, por ejemplo, irradiaba la misma camaradería y complicidad de siempre, lo que hace que el anuncio de su separación sea aún más desconcertante. Fue un golpe inesperado, un recordatorio de la fragilidad de las relaciones y de las dinámicas profesionales, incluso aquellas que parecen más sólidas. Las redes sociales, como era de esperar, se llenaron de reacciones. Admiradores desconsolados, expresando su tristeza y decepción. Otros intentando buscar explicaciones, especulando sobre las causas. Y por supuesto los menos empáticos, aquellos que disfrutan del drama ajeno. Es el precio de la popularidad, supongo. Pero más allá de las reacciones superficiales, hay un sentimiento real de pérdida para aquellos que realmente apreciaban la conexión que Demet y Can habían logrado crear. Las tendencias en Twitter, los comentarios en cada foro y publicación relacionada, la avalancha de mensajes directos a ambos creadores, todo indicaba la conmoción generalizada. Había quienes recordaban momentos específicos de sus vídeos, compartían memes y creaban hilos de discusión intentando desentrañar el misterio, mientras que otros simplemente lloraban la pérdida de su dúo favorito. Pensemos por un momento en el impacto que han tenido. No solo en términos de entretenimiento, sino también en la forma en que han inspirado a otros. Han demostrado que es posible crear contenido de calidad, que es posible conectar con una audiencia de una manera auténtica, que es posible construir un proyecto a partir de la pasión y la dedicación. Y ahora, ese ejemplo se ve interrumpido. Su influencia se extendía más allá de los confines de la pantalla. Inspiraron a muchos jóvenes a emprender sus propios proyectos creativos, a no temer a la experimentación y a valorar la autenticidad por encima de todo. Demostraron que la diversidad de perspectivas en un equipo puede ser una fortaleza, y que la habilidad de reírse de uno mismo es fundamental para el éxito. Han sido un faro para muchos, un ejemplo de que se puede triunfar sin sacrificar los valores personales y la integridad. ¿Podríamos haber anticipado algo? Siendo honestos, quizás. A veces en retrospectiva uno puede ver pequeñas señales, sutiles cambios en la dinámica, en la frecuencia de sus interacciones, en el tono de sus comentarios. Pero, ¿quién está realmente prestando atención a esos detalles cuando se está disfrutando del contenido? Cuando uno está inmerso en la energía positiva que transmiten, es difícil pensar en un posible final. Y quizás esa sea la lección aquí. A veces, las cosas más importantes son las que menos esperamos, y las que más valor tienen son las que debemos apreciar en el momento. Hubo quienes, con el paso del tiempo, notaron una menor frecuencia de publicaciones conjuntas o un ligero distanciamiento en sus interacciones públicas, pero muchos lo achacaron a la maduración de sus carreras individuales o a la necesidad de espacio personal, sin imaginar que presagiaba un desenlace tan drástico. Ahora, la pregunta que todos se hacen es ¿qué sigue? ¿Qué depara el futuro para Demet por separado? ¿Qué planes tiene Can? Es probable que ambos sigan involucrados en proyectos individuales. Y dado su talento y la base de fans que han construido, es casi seguro que encontrarán nuevas formas de brillar. La carrera de Demet con su carisma y su agudeza mental, probablemente la llevará por caminos aún más ambiciosos en el ámbito del entretenimiento o la comunicación. Por su parte, Can, con su capacidad analítica y su visión profunda, podría explorar facetas más introspectivas o especializadas de su campo. Pero la magia de su colaboración, esa química única que los hacía especiales, volverá a surgir. ¿Encontrarán, cada uno por su lado, una nueva sorpresa nunca más en sus carreras? Solo el tiempo lo dirá. Es posible que surjan nuevas colaboraciones con otros creadores, o que ambos opten por caminos más solitarios, pero lo que es innegable es que han dejado una marca imborrable. Y mientras esperamos para ver qué les depara el futuro, es importante recordar el legado que han dejado. Han demostrado que la autenticidad, la pasión y el trabajo duro pueden llevarte muy lejos. Han inspirado a muchísimas personas a seguir sus propios sueños, a no tener miedo de ser diferentes, a buscar esa conexión genuina con su audiencia. Y eso, amigos, es algo que debemos valorar y recordar.
Su trayectoria es un testimonio del poder de la colaboración bien ejecutada y de la importancia de la conexión humana en un mundo cada vez más digitalizado. Han creado un espacio donde la inteligencia, el humor y la empatía convivían en perfecta armonía, y ese legado perdurará en la memoria de quienes los siguieron. La ruptura de Demet y Can es sin duda una noticia agridulce. Agria por la pérdida de un dúo que admirábamos, y dulce por la esperanza de verlos triunfar, cada uno por su camino, en sus futuros proyectos. Pero lo que queda claro es que la sorpresa ha sido grande, y que la lección es que debemos valorar lo que tenemos, especialmente cuando se trata de talento y conexión humana. La vida, como bien nos han enseñado ellos mismos en muchas ocasiones, está llena de giros inesperados, y la amistad y las colaboraciones profesionales no son inmunes a ello. Así que ahí lo tienen, amigos. Un resumen de lo que ha sucedido con Demet y Can, el fin de un dúo que nos regaló tanto. Ha sido un camino fascinante seguir su trayectoria, y aunque este capítulo se cierre, estoy seguro de que sus voces seguirán resonando de alguna manera. La influencia que han ejercido en la comunidad de creadores de contenido y en sus seguidores es innegable, y esa huella permanecerá. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. De verdad, su presencia aquí significa muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Están tan sorprendidos como nosotros? ¿Qué es lo que más van a extrañar de Demet y Can como dúo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Vuestras reflexiones son fundamentales para enriquecer nuestras discusiones y entender mejor la magnitud de este acontecimiento. Y si les ha gustado este análisis y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también seguían a Demet y Can, para que se enteren y podamos discutirlo juntos. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón de suscripción y a la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho.